Hola a todos. En esta ocasión me voy a ocupar de un caso resuelto por la Cámara en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, la Sala Segunda, que por un lado, por sus fundamentos, es destacable, absolutamente destacable, una auténtica clase de derecho del consumidor. Pero si vemos esta cuestión desde el ángulo de la tutela judicial efectiva de los derechos, la cosa cambia, porque estamos hablando de un hecho ocurrido en abril del 2012, y que recién tiene sentencia firme de Cámara. El hecho en sí es el siguiente. En una farmacia se encontraba uno de los coactores con su hijo, el otro coactor. El hijo padece el trastorno autista, y en momentos en que el padre pretendía pagar un medicamento en la farmacia, se suscitó una discusión por un billete que pretendió utilizar esta persona para pagar, y en el marco de esa cuestión hubo actitudes de maltrato y de discriminación por parte del personal de la farmacia hacia el hijo de uno de los coactores, y también hacia el padre, por la mortificación de ver cómo trataban al hijo. Esto quedó firme en la Cámara, por eso lo menciono de esta manera. El caso es muy interesante por varias razones. Primero, porque en el fallo el vocal preopinante, el doctor Monterisi, explica con mucho detalle y con variados ejemplos la gran diferencia entre lo que debe entenderse por relación de consumo y lo que es el contrato de consumo. La gran diferencia entre un enfoque meramente contractualista del derecho del consumidor, un enfoque que ha sido abandonado hace ya años, y el enfoque basado en la relación de consumo, un enfoque que surge, que tiene base normativa en el artículo 42 de la Constitución Nacional, y en la actual redacción del artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor, y en el artículo 1092 del Código Civil y Comercial. Eso de por sí hace muy interesante la lectura del fallo. Por otro lado, también es muy interesante la integración normativa que se hace entre la ley de defensa consumidor, o mejor dicho, el Estatuto del Derecho del Consumo por un lado, y las normas referidas a protección de personas con discapacidad, y también la normativa en materia de discriminación o antidiscriminatoria, entendiendo adecuadamente que el hecho de que exista una ley especial que regule y sancione conductas discriminatorias no implica que en el caso no se pueda aplicar la ley de defensa del consumidor. Por otro lado, otro de los temas muy interesantes es el referido al plazo de prescripción, porque esa era la defensa de la demandada, que las acciones estaban prescriptas, cosa que había sido rechazado tanto en primera instancia como en Cámara. Y ahí se hace un estudio muy interesante del anterior texto del artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establecía un plazo de prescripción de 3 años para las acciones emergentes de esta ley, y que también establecía una serie de causales interruptivas de ese plazo de prescripción. Y en cambio, el actual texto del artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor, que ya no establece ningún plazo de prescripción específico para las acciones de consumo.
lo que ha generado una enorme discusión respecto de entonces cuál es el plazo aplicable. Algunos hablan de un plazo de 3 años, otros hablan de un plazo de 5 años y otros del plazo específico según la situación jurídica de que se trate. Es decir, si hay una ley especial que tiene un plazo de prescripción, se aplicará el plazo de esa ley. Bueno, es muy interesante el análisis que hace el fallo de uno y de otro texto, aplicándolo al caso concreto y concluyendo que cualquiera sea la interpretación, no estaba prescripta, en este caso, la acción. En definitiva, se confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a reparar por los daños ocasionados a los coactores y además aplicó una multa, un daño punitivo a la demandada. El fallo es extenso, pero de lectura muy recomendable. Los invito a verlo y, como siempre, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.